Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí en Fáctico Periodismo Digital y hoy tenemos invitado de lujo al poeta de Chiapas. Me atrevo a decir esto porque está sonando muy fuerte. Yo creo que sé que hay mucha poesía chiapaneca, pero un poco enfrascados en las escuelas de literaturas con Jaime Sabines, ¿no? Y ahora veo tu nombre en muchos lados, estaba viendo los premios que has ganado. Son más de 20 a nivel internacional, nacional. Sí, Es impresionante lo que estás haciendo. No me quiero adelantar porque hasta traes una propuesta literaria diferente, que hablando con el círculo de poetas chapanecos, pues eres muy elogiado, ¿no? Pero antes de iniciar este podcast quisiera, algo que me llamó la atención de tu carrera, es que no eres literato, eres biólogo y aparte sí, eres exfutbolista, ¿no? sí. Entonces, ¿nos puedes contar un poco esto de esta faceta de tu vida? Pues sigo perteneciendo en parte a esta faceta, digamos, de mi vida y pues jugué fútbol de manera profesional. De hecho, estuve en la UNAM un par de años en reserva. No se pudo porque pues no tenía padrinos o madrinas ni paga suficiente como para poder acceder al primer equipo. Era muy complicado, ¿Qué no posición había. jugabas? Jugaba de, luego dicen de medio creativo, no, completamente creativo, Ok. porque dicen era un medio creativo, no, yo nunca intenté ser medio creativo, completamente creativo, en la medida de lo posible, sin falsas humildades, y además soy ambidiestro, eso permite en el fútbol que pues tenía las dos posiciones y demás, pero han desaparecido ahora esta posición de el que jugaba en el centro, del 10, ¿no? Del que distribuye el balón, el creativo, para dar paso a un par de stoppers, medios que pues son contención, digamos, que hacen trabajo, más chamba física, y se ha perdido, creo yo, un poco de la gitanería y de la creatividad, de la poesía en el medio campo. Esos poetas eran como Mesut Özil o Xavi Alonso en el Barcelona. Es más o menos el... Sí, justo eso es lo que hacían Iniesta, Xavi, ¿no? Y generalmente cuerpos menudos, bajitos, ¿no? Y lo digo por Dicharacheros. mi propio caso, pero que esto permitía una especie de diálogo poético dentro de la cancha, muy distinto. Ahora hay sistemas, ¿no? Que incluso obedecen a los algoritmos, estudian los movimientos, tiene que correr uno determinada cantidad de kilómetros en la cancha, los jugadores van con un chip, y a futuro pues eso no era lo que yo quería, sino que tampoco quería encasillarme como un jugador de fútbol. Siempre, mientras entrenaba y demás, leía, ¿no? Ahí, mi vínculo con la lectura fue decisivo al llegar a la UNAM, porque ahí me encontré con la biblioteca central, y mientras otros se iban de parranda o a hacer algo después de los entrenamientos, yo me iba a leer y a estudiar. Estudiaba biología en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, y luego ahí también hice una maestría en ciencias biológicas. Es como de este libro de Eduardo Galeano, ¿no? Que decía que los ingleses están acabando con la poesía del fútbol, con su tecnicismo, ¿no? Ujú. Y con lo táctico, vaya. Sí, la eficiencia en lugar de lo poético, de la creación, de la espontaneidad, y sobre todo el sacrificio del atletismo, digamos, atletas de alto rendimiento, pero que cada vez tienen menos opción de improvisar, ¿no? Y en esta misma metáfora estás en contra de la poesía métrica. Justo es eso, ¿no? No estoy en contra de la poesía métrica, ahora sí hay que ir por paso. Primero hay que gatear y después trotar y luego correr y luego echarse una maratón. Hay que conocer la tradición, hay que conocerla. La misma palabra tradición viene de traditore, de traición. Entonces, pero primero, antes de traicionar, antes de romper con la métrica, hay que conocerla, practicarla, leerla y también disfrutarla, porque hay mucha libertad creativa ahí. Pero pues yo creo que la página en blanco para mí siempre es también como la página de fútbol, que puede hacer uno muchos movimientos ahí, conociendo las reglas, claro, ¿no? Hay una faceta de Balam Rodrigo en el soneto, en la décima, o solo estudiaste esta parte y después atacaste con esta Ujú. manera tan peculiar de escribir que tienes. Sí, hay una faceta mía que está muy cercana al romance y a la silva, ¿no? Me gusta mucho, y algunos de mis poemas que están en prosa, poesía en prosa, son silvas disfrazadas de prosa. Es Ok. decir, no deja de haber, también ahí hay elementos de la retórica. No escribo en verso castellano clásico en general, pero por ahí hay un libro mío que estuvo guardado como 12 años,
obtuvo un premio en el 2020 en Campeche, se llama El Mazo del Taur, y muchos de estos poemas son romances o falsos romances. Está la estructura del romance y son como cancioneros, con homenajes a García Lorca, a Miguel Hernández y a otros escritores, Miguel Guardia, Rubén Bonifaz Nuño, y es parte, digamos, del pasado de mi obra, ¿no? Pero escribo, de hecho, de muchas maneras, no me encasillo en una sola forma, y ya lo escribió Octavio Paz, es decir, el poema no es una forma literaria, ¿no? La poesía no es una forma literaria, es decir, el soneto no es un poema, sino una estructura retórica que lo mismo puede comunicar una noticia, un deceso, una lista de mandado, en un soneto, que a veces tener buena poesía. Ahora que leía este libro de Marabunta, eh, veo que hay como una etnografía poética que tienes de las ciudades migrantes y de la frontera y de los conflictos, pues de Soconusco y de Guatemala y de Centroamérica. Se nos habla en la escuela de la narrativa, de la lírica, del teatro, pero parece que tú hiciste un híbrido con la narratología lírica, ¿no? Que habla mucho de esto que has impulsado desde tu literatura. Sí, creo que la poesía además antecede incluso a los mismos géneros, ¿no? Los poemas primeros épicos que conocemos intentaban hacer historia, dejar memoria escrita, pues como este archivo histórico en el que nos encontramos, que si estuviésemos hace 2000 o 3000 años encontraríamos, todos serían poemas posiblemente, porque es la forma más fácil de comunicar y de memorizar. Y lo que yo hago es utilizar, como bien lo dice un poeta español que me gusta mucho, que se llama Antonio Gamoneda, lo escribe en su libro de los símbolos, dice, todo lo que escribimos es poesía diversamente preparada. Dice, la poesía antecede a los géneros, y yo lo que he hecho es, a partir de la poesía testimonial o el testimonio, utilizar la crónica periodística, la conversación, el coloquio, el monólogo, la charla cotidiana, para incorporarlos al discurso poético, elementos pues también de la biología, de las mismas ciencias un poco, todo aquello que me ayude a mí a comunicar y cantar y contar una historia, me parece que no solo es válido, sino es lícito, en tanto que lo que uno quiere hacer es literatura. A veces lo que hacemos es tener una serie de cajones en términos de género y tratar de meter en ese corsé por vía de la fuerza la creatividad. Yo creo que hay que darle más bien libertad. Es lo que yo he tratado de hacer en estos libros, que tienen mucho que ver con Soconusco, con Tapachula, con la frontera con Guatemala, porque yo mismo como habitante de esta zona y también con mi padre, que era vendedor transfronterizo, nos tocaba ir a Guatemala a vender a las calles, vendíamos en las calles, y lo mismo que caminé bien las calles de Tapachula y las conocí, nos tocó ir a Guatemala a vender, como muchas personas que dependen económicamente, las de a pie, y no solo las de a pie, ahora también las empresas en este flujo, no solo migratorio, sino económico, social, cultural, lingüístico. Es un intercambio, me parece. Me adelantaste ahí un tema que quería platicar contigo, porque en el libro de Marabunta hablas un capítulo completo sobre tu padre. Sí. ¿Nos podrías hablar un poco de estas vivencias con tu padre y la relación con la poesía? Pues mi papá, él vendía en la calle, y de hecho vendía anaqueles, y en aquel tiempo él los comenzó a introducir a Guatemala porque allá no los hacían en la frontera, o sea, los traía de la Ciudad de México, le mandaban su mercancía, y como muchos y muchas andaban en las calles cargándolos. Vendía también estos pastilleros que le llaman, anaqueles pequeñitos con cajas de plástico, botiquines de metal, y bueno, archiveros también de metal para empresas, y cajas estas metálicas con un timbre para guardar el dinero, no registradoras elementales. Y eso es lo que él se dedicó a vender buena parte de su vida, muchísimos años, varias décadas. Y cuando en el 94 el peso cae, ahora sí se despluma, ¿no? Estaba todavía no tan desplumado el peso como ahora frente al quetzal, el quetzal se eleva, comienza a haber un mayor interés de las personas comunes en ir a Guatemala, ya no a comprar ni pollo campero, ni ropa de paca, ni fayuca, sino más bien a ir a vender para que el cambio fuese mejor. Así sucedió con mi papá. Él pasó de vender en muchos lugares de Chiapas y otros estados aledaños, en las calles, a ir a vender a los pueblos de Guatemala. Y entonces me tocó acompañarlo, aprendimos ese oficio de la venta con él,
e íbamos allá a Guatemala. Entonces allá, con lo poquito que ganábamos, que nos daba o que ahorrábamos, también comprábamos ropa de paca y la revendíamos en la Ciudad de México con mis hermanos, allá cuando ya me tocó estudiar, irme allá a estudiar y trabajar, jugar fútbol. Entonces, de este escenario también me di cuenta, y perdón que me adelante, que no había libros que hablaran de nosotros y de esas circunstancias particulares, ¿no? De el Tapachula de la calle, de la frontera, de ese paso. Y sí había documentales, artículos periodísticos, muchas cosas, pero no escritas por nosotras o por nosotros, pues, quienes somos habitantes, que hemos andado y corrido, ¿no? Recorrido todos estos espacios que a mí me parece que son más que compartidos, están hermanados. El río Suchiate no divide, sino hermana, ¿no? Es un río de agua amniótica que une a través de una placenta que es Soconusco y que se prolonga pues hasta todo Centroamérica, ¿no? Y había que hablar de esas circunstancias, de ese oficio, y de ahí el homenaje a mi papá, que además me dijo, mira hijo, yo no entiendo mucho de tu poesía, pero, dice, hay unos poemas que he buscado en algunos de tus libros, y cuando él falleció en el 2009 no tenía todavía tantos libros publicados, he buscado y no están los poemas donde hablas de la Mara, de los muchachos algunos que vinieron con nosotros, centroamericanos, de cuando me quisieron asaltar en Guatemala, unos mareros, la gente me quiso hacer esto. ¿Dónde están? Le digo, no están publicados, no están inéditos. 3 meses después él muere y entonces me dedico a revivir un poco el libro que había dejado abandonado. Lo comencé a escribir Marabunta en 2003, o sea, hace ya casi 20 años. Es uno de mis primeros libros y entonces dije, tengo que hacerle un homenaje a mi padre, a quien estos poemas y esta forma nuestra de hablar, de cantar y contar, le fue tan atractiva y él se sintió ahí reflejado, ¿no? En tu biografía, que lo plasmas aquí, que hay una deuda, ¿no? Que tienen que pagar. Sí, es una deuda más bien mía en términos morales, ¿no? Okay. Es una deuda para con mi padre que hay que pagar porque él no vio en libro, en impreso, sus poemas. Y es algo curioso con el último poema, que se llama Las orillas del mundo, el último poema de Marabunta, porque en principio estaba en tiempo presente, entonces tuve que cambiarlo al tiempo pasado, y eso fue años después de que mi papá muriera, y fue como decir, bueno, sí está muerto mi padre, y cierro eso, y el poema lo había sacado yo del conjunto, lo había enviado a varios certámenes, lo envié a más de 22 certámenes antes de que ganara, le habían intentado dar menciones honoríficas, se quedaba en el llamerito, me decían, oye, ya estaba a punto de ser premiado, y yo sentía que algo faltaba, pues le faltaba ese poema, que yo había quitado, y lo volví a reintegrar, organicé el libro como originalmente estaba, volví a las raíces, digamos, del libro, lo integré, pero ya con mi padre, ahora sí fallecido, en el texto, y al primer certamen que lo envié, al amado Nervo, ahí se quedó. De alguna manera dijo mi papá, hasta que no le pongas mi poema, tu libro no va a salir. No va a salir. ¿No? Hablando de esto de vender en las calles, de apoyar a tu padre en este contexto, ¿en qué momento decides ser poeta? Porque suena la transición muy complicada. ¿A qué va la pregunta? ¿De qué vive el poeta? Porque no existe un trabajo de, oiga, deme trabajo porque soy poeta, ¿no? Sí. ¿De qué vive un poeta? Además no hay un título, ¿no? Una estrella. De poeta, ¿no? Sí, una cosa que, digamos, en las profesiones, ¿no? En el registro de profesiones, la Secretaría de Educación Pública no nos otorga un título de poeta, hasta la fecha no lo hay, ¿no? No lo hay. Se estudia literatura. A mí me gustó leer desde pequeño. Una de las cosas que mi madre y mi padre, a pesar de que era una persona que venía en la calle, yo lo vi siempre con un libro bajo el brazo. Y difícilmente, lo quiero decir aquí, sin ofender si está escuchando, viendo a alguno de mis maestros o maestras que tuve muy buenos, pero nunca los vi leer, ni los vi con un libro bajo el brazo que no fuera parte de su trabajo. Eso es distinto, es decir, que leían, trabajaban con libros, pero tenían que ver directamente con su trabajo. Mi padre, aunque vendía en la calle sus cosas, y arreglaba también, pintaba esto, lo reparaba, anaqueles y otras cosas, pero siempre tenía un libro. A él le gustaba leer estos libros publicados por Proceso, algunos títulos de Julio Scherer y otros de política, de novela, crónica policíaca, ¿no? Que era de crítica, en fin, y algún otro libro, ¿no? de noticias. Siempre leía el periódico. Mi madre también es una gran lectora, entonces de ellos de la pasión lectora.
De ahí que, además, yo desde que tengo noción o tuve noción, siempre dije que quería estudiar una carrera científica. Cuando tenía 5 o 6 años decía quiero ser científico arqueólogo. No quería estudiar literatura a pesar de que me gusta mucho leer. Entonces estudié biología y de alguna manera fui científico arqueólogo porque me especialicé en paleobotánica, en paleontología, ¿no? Y trabajé 7 años, estuve adscrito ahí como estudiante al Instituto de Geología de la UNAM, ¿no? En mero ciudad universitaria, entonces logré mucho de eso, pero mi pasión lectora me llevó paulatinamente a intentar también pues asimilar algunas lecturas y decir, bueno, yo estando en la Ciudad de México quiero escribir un poco por nostalgia al pueblo, nostalgia a nuestra cultura, a nuestra comida, plasmar un poco de esa nostalgia, de esa suerte de orfandad del chiapaneco, el soconusquense que está fuera de aquí, en algunos cuantos textos. Pero comencé escribiendo divulgación de la ciencia, ¿no? Ensayos que tenían que ver con mi formación como científico y también artículos especializados, ¿no? Porque es ¿Llegaste a una publicar en revistas literatura. arbitradas? Sí, 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 muy, muy joven, ¿no? En el American Journal of Botany y yo todavía estaba en la carrera, ¿no? Y por ahí tengo un par de artículos en el American Journal of Botany como coautor, ¿no? Hablando de esto de los lectores, ¿no? Que Ujú. y sobre todo hay lectores, pero lectores de poesía. Yo tenía aquí un fragmento que dice, ¿qué lees? Me dice un bolo, y sus palabras se evaporan en mi cara. Leo un cuento, mejor lee la Biblia. Todo lo demás es una mierda, como vos. Ujú. ¿Cómo ves a estos lectores? ¿Hay lectores de poesía en Soconusco, Chiapas, la frontera? ¿Cómo ves? Sí, sí, hay muchísimos. Y mira, ahora que estoy impartiendo este taller, ¿no? Sobre poéticas de la migración y poesía testimonial, es el taller más nutrido y numeroso de la frontera sur. Yo impartí un taller en Tabasco, Villahermosa, otro en Chetumal y 5 en Chiapas. Y después del de San Cristóbal, que impartí en el CELAL y en el Centro de Enseñanza de Lenguas, Arte y Literatura Indígena, este es de hecho el más numeroso de todos y en el que han llegado casi todas y todos, han rebasado los 24, 23 personas en promedio todos los días. Yo espero que hoy lleguen incluso más. Y Y en la versión entonces de ahí se Tapachula. ve, digamos, digamos aquí en el Mutab, en un sitio histórico, eso me parece que refleja la necesidad también que hay de intercambio y a pesar de que podría parecer que no hay tantos poetas como en Tuxtla, San Cristóbal, o Comitán o en otros lugares digamos, de México, pues se ve este interés porque el taller que yo impartí en todos lados es gratuito, o sea, nadie se le obligaba. Y es un taller pues muy nutrido, eso refleja mucho digamos, o proyecta los intereses lectores de los soconusquenses, ¿no? Hace falta, sí, descentralizar y yo creo que soconusquizar un poco más la literatura en Chiapas. Hay un libro de Eric Hobsbawm que habla de cómo al final del siglo XIX los estados nacionales comenzaron a extinguir las lenguas de los grupos indígenas para crear la unificación de los países. Sí. Pero me llamaba la atención en tus conferencias, en tus talleres, que mencionas de esta violencia del lenguaje, sobre todo en esta área con el voz Ujú. y con mucho del lenguaje que viene de un híbrido entre las comunidades indígenas tal vez y del el castellano que Ujú. hablamos en la colonia. ¿Nos puedes comentar un poquito de eso? Sí, pues el voceo es un patrimonio nuestro. Lo que olvidamos los chiapanecos, las chiapanecas, es que de los 5 siglos de colonia, porque todavía somos bastante coloniales, ¿no? Aunque esto suene raro, somos una sociedad sumamente colonial en el Soconusco, en toda Chiapas y toda Centroamérica. Solamente tenemos los chiapanecos y soconusquenses, pues menos de 2 siglos de mexicanidad y 3 siglos antes de colonia. Y ese español, obviamente, sigue manifestándose en las actividades cotidianas y tiene que ver con el voceo. El español que se habla entre Chiapas y Costa Rica es el más antiguo del continente americano, eso leyendo y escuchando charlas, leyendo artículos de lingüistas especializados, me di cuenta de eso. Es más, el español de Chiapas, es una mezcla entre el dialecto centroamericano del español, que es voceante, y el dialecto mexicano del español, esa variante del voceo de Chiapas es clasificada, y bueno, de toda Centroamérica, como una variante llamada rioplatense, es decir, hablamos de manera muy similar, conjugamos, ¿no? El voz
¿no? Esta persona de manera similar a la región del Río de la Plata, pero había que llamarle soconusquense o centroamericana y no rioplatense porque este español es más antiguo. Al margen de eso, es un patrimonio nuestro intangible y parte de mi trabajo intenta, y voy a intentar en próximas fechas, próximos años, llevar mi propuesta para que se declare el voceo de Chiapas como parte del patrimonio intangible. Es un dialecto que no se ha considerado como una de las lenguas que está en peligro de extinción, pese a que el 90% de las chiapanecas y chiapanecos dicen cometucera, anda, pues vení, de ahí. Ese tipo de expresiones son no relictos, sino una presencia, una constante, no son voces arcaicas, sino presentes, con las cuales nos comunicamos todos los días, pero que también hemos construido una literatura. Desde los libros, yo mencionaba el libro de La Choca, escrito por Alfonso Díaz Bular, que fue presidente municipal y desde aquí despachaba de una de las oficinas de este maravilloso, magnífico edificio. No sé si aquí haya escrito alguna de las páginas de La Choca o del Costeño, pero retrata muy bien el voceo soconusquense de la década de los 60, 70. Y no solo él, Roberto López Moreno, uno de los grandes escritores chiapanecos, tiene voceo en sus cuentos, pero también en su poesía. Y en la actualidad, para no ir lejos, en la investigación que estoy haciendo, que es la tercera parte de una trilogía que inicia con Marabunta, continúa con libro centroamericano, y este libro de ensayo en el que exploro nuestra identidad centroamericana, y yo le llamo centroamexicana, somos centroamexicanos, ¿no? Si se reconoce a mexicoamericanos del otro lado, aquí creo que, bueno, yo propongo que somos centroamexicanos y una centroamexicanidad por esta unión entre las culturas, las lenguas, las cosmovisiones centroamericana y mexicana. Y el voceo forma parte de eso. En la actualidad, más de 100 escritoras y escritores jóvenes de menos de 20 años están escribiendo con voceo, narrativa, teatro, poesía, y lo podemos ver en las redes sociales, ¿no? Los más media ahora nos muestran, hay tiktokers, youtubers, por ahí booktubers, y gente que promueve y enseña el uso correcto del voceo nuestro de Chiapas. Tal como en Sudamérica algunas naciones se sienten orgullosas de este patrimonio, nosotros tendríamos que hacerlo, aunque esto va en contra de las políticas, por ejemplo, agresivas contra las y los migrantes, los paisanos, los otros y las otras centroamericanas. Tiene que ver mucho con eso. Por ahí no sé si escucharon, pero está este eslogan con el que en el 94 bombardearon Chiapas, varios eslogans, Chiapas la última frontera. Yo pienso que para el neoliberalismo y para esta mexicanización, ¿no? Chiapas el estado más mexicano, con la intención de, pues ningún estado que no estuviese completamente seguro de su mexicanidad utilizaría este eslogan, bueno, pero que vino dictado del gobierno federal. Entonces eso hizo en mí que surgieran varias interrogantes. Bueno, ¿por qué tendríamos que ser el estado más mexicano? ¿Y qué pasa con Jalisco, o Oaxaca, o Guanajuato? Solo el estado quizá menos mexicano necesitaría un eslogan así para convencer a futuro y de manera inmediata a sus habitantes, que siempre hemos estado con un pie en Centroamérica y otro en México. Pero creo que esa es una ventaja. Y entonces en Chiapas hacemos una poesía, una literatura y una conversación con el tú, el usted y el vos. Eso es también diverso lingüísticamente. Estaba, desgraciadamente no pude entrar mucho tiempo a tu taller, pero en el taller hablabas de Shanti Vera, de esta autora, y de su libro Cartas a la Primavera. Me llamó mucho la atención que de oírte hace un día, dos, ahora escuché a Alejandro Moreno del PRI decir que a los periodistas no hay que matarlos, hay que matarlos de hambre, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto sobre este conflicto entre los periodistas y la política mexicana? Me parece que hay un divorcio porque se le tiene miedo a la inteligencia, ¿no? En alguna ocasión yo he recibido también amenazas por mi trabajo en defensa de los migrantes, por la poesía que yo escribo sobre la movilidad humana, ¿no? El tránsito de las personas y que se respeten los derechos humanos de pues, cualquier persona, porque además está escrito en la Constitución y en las garantías individuales, etcétera, ¿no? En la Declaratoria Universal de los Derechos
humanos. Pero las amenazas que he recibido han sido por parte de funcionarios públicos. O sea, no han sido, he estado incluso en lugares, en una presentación mía acudieron unos halcones de un grupo armado, de un cártel del cual yo hago referencias en uno de mis libros. Y hasta compraron un par de libros porque dijeron, bueno, ahí hablas de nosotros, que somos los medios buenos, si hablaras del otro o de otros grupos, tendríamos un problema, pero dice, al profe, no, al maestro, no sé cómo me dijo, le gusta leer, entonces te voy a pedir que le... Compró los libros y pidió que se los dedicara. En cambio, otros funcionarios públicos me han amenazado diciendo que en Tabasco o en Chiapas o en México la cosa es una maravilla con la migración y que se cuida y se protege, se abraza mucho a las y los migrantes. Entonces, justo eso, hay un temor, uno, no hay una verdadera libertad de prensa, una libertad de expresión, no hay una censura por todos lados, y me parece que el periodismo, la literatura, y lo hacen desde la intelectualidad. ¿Y qué sucede? Yo me suscribo a eso, al igual que los periodistas, tenemos una inteligencia limitada. Sucede que los políticos tienen una estupidez limitada, ilimitada. La inteligencia es limitada, pero la estupidez no. Y con eso es con lo que actúan los políticos y con eso intentan gobernar y con eso escriben muchos de sus discursos. Entonces, no se puede tener un diálogo, ¿no? Entonces, ante la estupidez, digamos, y la ignominia, que son ilimitadas, nos vemos cercados porque además hacen también un abuso ilimitado del poder y de su posición. Entonces, me parece a mí que son, digamos, discursos encontrados, inteligencias que se oponen, si es que hay alguna inteligencia en la política, ¿no? Que, bueno, hay un puñado por ahí de políticos bastante inteligentes, pero el que estén suscritos o cercanos a ciertos partidos pone en tela de juicio mi credibilidad hacia su inteligencia, ¿no? Entonces, creo yo que en este país en el que sobre todo defensores de los derechos humanos, periodistas, intelectuales y de los defensores del medio ambiente, del ambiente, ecologistas y demás, son los más vulnerables, los más asesinados, perseguidos y demás. El caso de Shanti Vera, que es hombre, ¿no? Tiene este nombre, Shanti, hijo de Mirta Luz Pérez Robledo, y un escritor extraordinario que escribió estas cartas a la primavera dedicadas a su hermana, que fue asesinada junto con otras 4 personas en este multihomicidio de la colonia Narvarte. No se ha resuelto ese crimen, que está vinculado también a la persecución política, por una parte, de Javier Duarte, pues criminal, no vamos a decir expolítico, criminal que tiene pues varios delitos en su contra. Y vivimos en un estado no solo desestructurado, sino de una alta corrupción y alta vejación, pero eso no significa que tengamos que callarnos, ni mucho menos, sino utilizar también la inteligencia de distintas maneras para seguir exigiendo por el reconocimiento de nuestros y de los derechos de los demás. Había un reclamo histórico de algunos escritores como Juan Rulfo que se subían a las recepciones de Luis Echeverría, ¿no? En los aviones presidenciales y se armaban las grandes comitivas, pero realmente tu poesía no solamente se queda en la estética, ¿no? Está simbrando el Estado como un reclamo. Podría ser hasta el equivalente a una nota periodística, a un libro, a un análisis. Eso es algo poco visto, ¿no? Una poesía que te reclama y que te da o que te muestra una realidad. ¿Cómo ha sido vivir con esto? Pues ha sido muy interesante porque es una poesía que es una poesía testimonial. Hay toda una tradición en Chiapas que además es curioso porque se lee pues, obviamente con toda justicia a Rosario Castellanos, a Jaime Sabines, y después de él y de ella, ya no sabemos por dónde ir en términos de los poetas, digamos, o las poetas chiapanecas. Pero resulta, uno, que hay una buena cantidad de escritoras en lenguas originales que también se han suscrito a esta tradición de poesía testimonial. Miquea Sánchez, Enriqueta Lunes, por ahí tiene poemas, que son 2 quizá de las más conspicuas, pero también Miquel Ruiz, un escritor tzotzil muy, muy bueno.
que está escribiendo también novela que tiene que ver con el narco indígena, con el narco en San Juan Chamula, en fin, y toda una tradición anterior, la misma Mirta Luz Pérez Robledo, Shanti Vera, Roberto López Moreno, Óscar Oliva, Juan Bañuelos, el René Morales, en fin, hay una buena cantidad de poetas muy jóvenes, mujeres, y todos ellos que pertenecemos a la tradición centroamericana del testimonio más que propiamente a la mexicana. En Chiapas llevamos escribiendo de este modo como 90 años y yo lo que hice fue también continuar, darle continuidad a este discurso, pero desde nuestra región, del Soconusco, de esta zona fronteriza, que eso sí, se había tocado muy poco. Unos poemas de Óscar Oliva que hablan del asesinato de Marco Antonio John Sosa, de otro par de guerrilleros en la frontera en la década del 70 y que también gana con ese libro, Estado de Sitio, el premio de poesía Aguascalientes, pero después de eso pasaron muchos años para que otro libro de poesía testimonial, escrito desde el sur, fuese premiado en el Aguascalientes y le tocó a mi libro. Entonces lo que hago yo es darle continuidad a esta tradición y lo que me he dado cuenta, qué efectos ha tenido, que al menos uno o más de los poemas que están ahí son entendidos por cualquier persona. Ahora sí, desde migrantes, personas de a pie, he leído en los mercados, he compartido en calles, hasta obviamente especialistas en literatura, en temas de migración. Es muy amplio y que les diga algo, que sientan algo con mis poemas, para mí es lo mejor que ha pasado, ¿no? Hay historias extraordinarias en torno a cómo han sido recibidos esos poemas míos, pese a que otros libros, he publicado ya 38 libros, ¿no? 27 títulos, pese a que alguno de esos más de 20 libros publicados, pues tiene sus seguidores, sus lectores, y ha escrito también del amor, del desamor, del mar, ¿no? De la muerte, de otros temas que tienen que ver con mis intereses, pero estos libros que eran además los más hasta vetados en algún momento, había escritores, compañeros, digamos, del gremio que me decían, ya te metiste en otro lado, ya equivocaste el camino, es más, por ahí no va. Y estos libros, tan ninguneados incluso por otros y por otras, son ahora los que también, decía hace rato, bueno, ¿de qué come el poeta? Pues yo de la venta de mis libros, doy talleres, doy cursos, soy corrector de estilo, trabajo pues dando también conferencias, dando charlas. De eso es de lo que vivimos tanto mi familia como yo, y aunque no lo parezca y aunque nuestra dieta tampoco sea muy amplia, digamos, andando así, vivimos decorosa y dignamente con mi familia, ¿no? Y procuro hacer mi trabajo de la mejor manera posible, sin esperar a que mis editores o mi editor venda mis libros. Si esperamos eso, pues bien, eso va a estar muy difícil. Acostumbrado como estoy a vender de mano en mano y a pie, por todos lados donde voy, no tengo empacho en otros países, en otros lugares, a vender también mis libros de mano en mano, ¿no? Y eso, pues me da también ingresos, ¿no? Para ir cerrando, me gustaría escuchar la opinión de un poeta. Tuvimos una opinión la otra vez de un investigador de sociología, historia, pero nos gustaría escuchar la opinión de un poeta sobre lo que está sucediendo ahora con el caso de Nayib Bukele en El Salvador. ¿Cuál es tu visión? Pues a Nayib Bukele refleja el ascenso de las neodictaturas o las nuevas formas dictatoriales de ciertos regímenes que están disfrazados, digamos, de este post-neoliberalismo, de progresismo, pero en el fondo son dictaduras populistas, ¿no? Más allá de que proponía cosas muy interesantes, y tengo amigos y amigas que están trabajando en El Salvador, allí en el gobierno de Nayib Bukele, la cuestión es que si no estás con él, estás contra él. Y ese tipo de posturas, como el bolsonarismo en Brasil y en otros lados, habla de la emergencia y de que el pueblo parece que extraña el antiguo orden militar. Ahora hay un orden corporativo, un orden mercantil, un orden capitalista que me parece todavía peor. Este capitalismo salvaje en el que las transnacionales y los corporativos y sus nuevos títeres, ¿no? Que son estos personajes que han ascendido al poder. Podemos ver varios ejemplos en Latinoamérica, entre Bolsonaro y Nayib Bukele no hay a cuál irle. Y además que están también impregnados muchos de ellos de estos mesianismos protestantes. El protestantismo y el capitalismo van de la mano.
Y entonces toda esta estrategia que parece de mercadólogos, ¿no? De CEO, no parecen presidentes, no CEOs de una empresa, porque así actúan en sus países, me parece de lo peor para uno de los países más golpeados en el continente, ¿no? Y con más necesidad. De hecho, hace unos meses, con otros, Otoniel Guevara, un amigo, nos convocó para formar parte de una antología contra digamos, estado dictatorial en El Salvador, y sumamos voces que tienen que ver con los derechos humanos a través de nuestra poesía, para hacer un libro, una antología con múltiples voces de distintos lugares de Hispanoamérica y otros lugares del mundo, para sumarnos contra las posturas e imposiciones de Nayib Bukele en El Salvador. Más allá de que tiene 2 o 3 aciertos, me parece que es necesario sumarnos. La ventaja de esto global es que ahora también podemos sumar, no dejar ahí a El Salvador. Y qué decir de Nicaragua, ¿no? Es decir, que están también en un estado, en una dictadura terrible. Muchísimas gracias, con el poeta Balam Rodrigo. Muchísimas gracias por tu asistencia. No,